Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En esta video explicación vamos a recordar qué es el factorial, cómo calcularlo y cuáles son sus propiedades. Entonces, para arrancar, recordemos que por el principio fundamental del conteo, si yo quiero saber de cuántas formas puedo organizar tres objetos, entonces, por ejemplo, triángulo, cuadrado y círculo, entonces lo que yo hago es tres casillitas y en cada casilla cuento las posibilidades que hay para cada evento. Entonces, primero podría poner o triángulo, cuadrado, círculo, o sea que tendría tres posibilidades. En la siguiente, como ya elegí uno, digamos triángulo, entonces me quedarían dos opciones, o cuadrado o círculo. O sea que ya me quedan dos. Y en la última, como ya elegí dos posibilidades, me quedaría solo una, la restante. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se pueden organizar tres objetos? Pues sería lo mismo que 3 por 2 por 1, que sería 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces, la pregunta que surgiría es si son cinco objetos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las vocales A, E, I, O y U, ¿de cuántos modos diferentes puedo organizar las vocales? Entonces yo podría comenzar a organizarlas, pero me saldrían muchísimas posibilidades. Entonces, por principio fundamental de conteo, pues nosotros diríamos tengo cinco casillitas y va a suceder lo mismo. Entonces, en la primera, ¿cuántas opciones tengo? Tengo 5. En la segunda tengo 4 porque ya gasté una, luego 3, luego 2 y en la última no voy a tener ninguna opción. Entonces, en este caso yo tendría el producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que 5 por 4 es 20, 20 por 3 60, 60 por 2 120 y 120 por 1 me daría 120. O sea que 5 objetos se pueden organizar de 120 formas diferentes. Sin embargo, nosotros vamos a tener un modo más compacto de decir esos productos y es que, por ejemplo, el producto de 3 por 2 por 1, que es lo mismo que 1 por 2 por 3, se le va a llamar 3 factorial. Donde el signo de admiración pues es el que me indica que se multiplican los números desde el 1 hasta el 3. En el caso de abajo tendríamos que 5 objetos se pueden organizar de 5 factorial formas, que es lo mismo que 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Las calculadoras busquen bien tienen el signo de admiración, entonces uno podría saber cómo, por ejemplo, calcular un número tan grande como, por ejemplo, hagamos este, 52 factorial. Que eso me dice de cuántas formas se pueden organizar las 52 cartas de una baraja, que eso me da en redondo porque es un número muy grande. 8 por 10 a la 60, vengan y les digo exactamente, porque creo que es 67, pero algo me hace creer que puede ser por 10 a la 62. Vengan y lo dejamos clarísimo, es a la 67. Entonces sería 8 por 10 a la 67. ¿Qué quiere decir eso? Sería un 8 seguido de 67 ceros, es un número gigantesco. O sea que a pesar de que una baraja de cartas es pequeña, 52 cartas no es mucha, la cantidad de posibilidades de combinar la baraja es tan grande que es casi imposible que ustedes tengan una configuración de baraja igual que que a otra que haya existido en algún momento de la historia. Entonces, el factorial es muy importante y no solamente nos va a permitir calcular modos de organizar n elementos, sino también cuando tengo conjuntos más grandes y voy a tomar grupos más pequeños. Es decir, lo que vamos a llamar después permutación y combinación. Para dejar claro el factorial, entonces miremos sus propiedades. Vamos a ver las propiedades, vamos a ver unas herramientas que nos da el factorial que nos permitirán hacer más sencillo operaciones y ya con esto quedamos listos para resolver problemas. Entonces, vamos a definir que n factorial es lo mismo que 1 por 2 por 3 puntos suspensivos, n-2, n-1. O sea, el penúltimo, el antepenúltimo, el penúltimo y este sería el último. ¿Listo? Entonces esa sería la primera propiedad, dejémosla así. Segunda propiedad que en realidad es una definición. Bueno, esta sería una propiedad muy sencilla. ¿Cuánto vale 1 factorial? Entonces 1 factorial serían los números desde 1 hasta ¿dónde? Pues hasta 1, o sea, 1 solito. Pero ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿cuánto sería 0 factorial? Entonces tengo un conjunto donde no hay nada. ¿Y de cuántos modos lo puedo ordenar? Pues de una forma. Eso se podría definir. Les aclaro que esto es una definición. Matemáticamente uno dice que el 0 factorial es 1, porque o si no aparecerían un poco de enredos.
Entonces preferimos definirlo así y no hay ningún inconveniente. Otra propiedad interesante que vamos a tener es que si yo tengo, por ejemplo, el n factorial, lo puedo expresar como n multiplicado por el anterior en factorial. ¿Cómo así? O sea, ¿qué es eso que yo acabo de escribir? Entonces, por ejemplo, yo digo 5 factorial. 5 factorial es lo mismo que 5 multiplicado por 4 factorial. Pues recordemos que 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Pero también yo podría decir que es lo mismo que 5 por 4 por el anterior, que sería 3 factorial. O sea, siempre para cualquier número, piensen en 10 factorial, es lo mismo que el 10 multiplicado por el anterior factorial, o sea, por 9 factorial. O podría ser 10 por 9 multiplicado por 8 factorial. Entonces, esto nos va a ayudar cuando tengamos que resolver problemas de factoriales. Entonces, nos agiliza procesos, y si bien algunos salen en calculadora, es mejor no todo hacerlo así, sino que uno entienda claramente cómo resolverlos. Si eso pasa para la multiplicación, hay situaciones de división donde también uno puede simplificar. Voy a escribirlo de un modo general, pues como por ser, digamos que organizado. Pero eso así no es tan legible. Entonces tengo algo n factorial sobre el anterior factorial. ¿Y eso qué me pasa? Hay cancelación. No es claro. Entonces hagamos un ejemplo. Si a mí me sale 10 factorial sobre 9 factorial, entonces, ¿qué tendría? Entonces, 10 factorial es lo mismo que 10 por 9 por 8 por 7, o sea, 10 por 9 factorial sobre 9 factorial. Y miren que acá se me cancelarían y me quedaría que 10 factorial sobre 9 factorial sería lo mismo que 10. Hagámoslo para otro caso. Hagámoslo con 12 factorial y abajo el 10 factorial. Entonces, 12, ¿yo qué podría hacer ahí? Podría decir que es 12 por 11 por 10 por 9, pero entonces ahí yo puedo decir 10 factorial dividido 10 factorial, y miren que ahí pasa algo muy bueno, y es que se me cancelen. O sea que 12 factorial sobre 10 factorial es lo mismo que 12 por 11. ¿Listo? Para terminarlo, hagamos un ejemplo donde haya una, digamos que una organización un poco más compleja, pero que no sea una gran cosa, y va a ser esto. Pensemos en 15 factorial por 9 factorial sobre, entonces acá hagamos 14 factorial por 7 factorial. Entonces uno dice, uy, eso es dificilísimo de calcular. No es tan enredo. Entonces miren que abajo, arriba tengo 15 factorial y abajo tengo 14. Entonces, primer caso, ese 15 lo voy a romper y lo voy a dejar 15 por 14 factorial. Y abajo dejo el 14 factorial igual. Entonces tengo 9 y abajo un 7. Entonces lo que tengo es que romper ese 9 hasta que se vuelva un 7 factorial, que sería esto. Y acá tendría el 7 factorial. De tal modo que se me va a cancelar esto con esto y esto con esto. Y el resultado de ese 15 factorial por 9 factorial por 14 factorial por 7 factorial sería 15 por 9 por 8. ¿Qué cuánto da? Eso es una cosa de calculadora. Pero con esto ya vamos a tener todos los elementos básicos para poder calcular permutaciones y combinaciones. ¿Listo, compañeros? Espero que les haya resultado muy claro.